Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. Capítulo 22. El verdadero Longinus. Uno más, uno más. Zenobia IV nunca se había sentido más segura de su habilidad con Exdurandal. Se lanzó hacia adelante, evitando por poco una explosión de magia oscura. Sus ojos se fijaron en el mago griego que acababa de intentar matarla. Al activar su pieza de caballero, sus movimientos se aceleraron, rápido. Tan rápido que el enemigo no tuvo tiempo de teletransportarse antes de que su espada lo atravesara. La mitad de su cuerpo voló hacia el cielo, mientras que la otra se desplomó en el suelo. Estos soldados no estaban aliados con el inframundo. Ni siquiera eran demonios. Los dioses malvados Nyx y su hermano Erebus habían encabezado el asalto con sus fuerzas griegas. Sin embargo, se habían enfrentado a sus deidades compañeras, Zeus y Poseidón, y ahora estaban enzarzados en una batalla. Mientras la antigua facción satánica había desatado el infierno desde arriba, sus aliados habían aparecido desde todas las direcciones. Los círculos mágicos cobraron vida en el campo de batalla y, desde el lago que se encontraba debajo de Agrias, se había formado un oscuro portal abisal que expulsó a las fuerzas leales a estas deidades extranjeras. Atacaron todo lo que vieron, mucho más despiadados que sus homólogos humanos mágicos o incluso que los antiguos demonios. En el momento en que Serafal Leviatán descubrió esto, congeló todo el cuerpo de agua. Entonces, cuando llegaron los refuerzos, se ahogaron, asfixiándose en su propio abismo de líquido negro. Su magia era formidable y duradera, lo que hizo que fuera casi imposible para ellos liberarse para obtener oxígeno. Ahora, el caballero de Rías Gremori estaba en tierra, acabando con cualquiera que lograra escapar o hubiera venido a rescatar a sus camaradas. Aunque se decía a sí misma, uno más. Nunca era solo uno más. Había tanto caos. Tanta muerte. Borrar detrás de ella, había aparecido un luchador de la antigua facción de Satanás, con la espada desenvainada, pero había sido vaporizado antes de acercarse demasiado. Zenobia levantó la vista. Akeno-senpai. Gritó con una sonrisa. Luego abrió mucho los ojos. Un ángel caído. Su padre. Descendiendo más abajo estaba la reina de su nobleza junto con Barakiel de los Grigori. ¿Has visto a Buchou? Preguntó el caballero. Kiva está al otro lado del lago. Lady Serafal Sama nos ordenó a ambos que defendiéramos esta zona para evitar que llegara el enemigo. Akeno se frotó la cabeza ensangrentada. Me estaba recuperando del accidente y tratando de detener a tantos demonios antiguos como fuera posible en el cielo, exhaló. Todavía estoy agotada por el juego de clasificación. Si hubiera sabido que estaríamos en una batalla, me habría preparado para resistir más. Barakiel se tensó. Lo estás haciendo bien, dijo, tratando de brindar apoyo. Todos sabíamos que Shalva Beelzebub regresaría, pero, sus ojos recorrieron la destrucción y la locura, no así, la caballero suspiró. No lo sé, tenemos que encontrar a Buchou. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de su espada. Pero, tampoco podemos dejar al enemigo desatendido. Tenemos que, mientras hablaba, su cuerpo se estremeció de repente, como si alguien la hubiera agarrado por detrás inesperadamente. Excepto que no fue eso. Un sonido los sacudió a todos. Akeno y Barakiel lo sabían mejor que la mayoría. Fue brusco, rápido, una ruptura como ninguna otra. Un rugido como ningún otro. Y un destello como ningún otro. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del estruendoso sonido que sacudió todo el inframundo. A lo lejos, se había formado un ciclón gigantesco que se extendía desde el suelo hasta el cielo, una masa de destrucción que giraba en círculos, un tornado de relámpagos que destrozaba todo a su paso. Incluso los gigantes colosales se volvieron cautelosos y evitaron instintivamente su alcance. Las figuras que luchaban en el cielo se desintegraban en el momento en que se acercaban demasiado, sus cuerpos reducidos a nada por la pura fuerza de la tormenta. Solo unos pocos habían presenciado algo parecido, e inspiraba tanto miedo como admiración. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Zenobia con ojos temblorosos. La reina miró hacia el ciclón.
¿Es el enemigo? Barakiel tragó saliva. Allí fue donde se fue Azazel. Y ese poder, un dios, sin duda. Había vivido mucho tiempo, había presenciado miles de batallas y se había encontrado con las figuras más poderosas e influyentes del mundo. Si alguien sabía cómo era el poder divino, ese era él. Sin embargo, en ese momento, no sabía qué decir, una extraña y sorprendente agitación se agitaba en su interior. Si les dijera que Uchiha Sasuke estaba en esa tormenta, lo cual probablemente era así, podrían hacer algo imprudente, como tratar de salvarlo. Sin embargo, si mintió o no le informó a su hija que su compañero, como le gusta describir la relación, estaba en peligro, entonces eso podría destruir la relación que han estado reconstruyendo lentamente. No, pensó el ángel caído. Es demasiado peligroso. Incluso si eso significaba que Akeno se enojaría con él, no se arriesgaría a que ella escapara para enfrentar ese poder, fuera lo que fuese. Zenobia de repente se estremeció una vez más, «Sensei», gritó. No había duda de que la reina tenía muchos pensamientos preocupantes durante esta batalla, al igual que durante el Rating Game. Se preguntaba si él estaba mirando, si le importaba, si estaba orgulloso. Pero cuando llegó el ataque, trató de reprimir esas preocupaciones. Sasuke odiaba que lo preocuparan, detestaba por completo la idea de eso. Creía que si alguien realmente quería ayudarlo, se preocuparía por sí mismo. Pero cuando él emergió del humo, ella lo vio, y exhaló. Tan fuerte que parecía que había contenido la respiración durante todo ese tiempo. Había sangre en su espada y el fuego ardía a su alrededor. Sus ojos eran negros, carentes de color, a diferencia de cómo solían ser en la batalla. El profesionalismo era su especialidad. Sí, ella quería correr hacia él, rodearlo con sus brazos, tomar lo que quería. La vida, sin embargo, era corta, especialmente ahora. Había una guerra en curso, tendría que esperar. Cuando se acercó, su expresión permaneció inalterada. Normalmente, sonreía o hacía algo. Así habían sido las cosas desde que se aceptaron mutuamente. Pero, por alguna razón, permaneció extrañamente neutral. Entonces su cuerpo se movió por sí solo. Ella no esperaría. Sasuke pareció sorprendido por el movimiento. Su velocidad de alguna manera lo tomó por sorpresa. Justo cuando ella colocó sus manos sobre su cintura, él movió la empuñadura de su espada y la levantó, lista para atravesarle la clavícula. Bloquear a Akeno se estremeció y abrió mucho los ojos cuando ex Durandal se cernió sobre su hombro, bloqueando la espada que su novio había apuntado hacia abajo con su mano izquierda. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue empujado hacia atrás y su visión dio vueltas. Levantó la vista y vio los ojos del mismo color que los de su padre. Barakiel la miró con el ceño fruncido. Sabía que Sasuke no estaba allí y de inmediato comenzó a sospechar. En el momento en que vio al niño humano, se preparó para salvar a su hija. Los ojos de Zenobia temblaron. Espada en tu mano izquierda. La estás atacando. De entre todas las personas. Y, me habrías visto venir. No habría igualado tu velocidad de esta manera. Esta no eres tú. Chocar un fuerte y pesado estruendo se estrelló contra el suelo, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Youdou Issei emergió en su forma de balance breaker, su armadura, normalmente duradera, ahora estaba agrietada y maltratada. La sangre se filtraba a través de las aberturas en su malla de escamas y en ciertos ángulos, se podían ver trozos de carne expuesta. Sin dudarlo, Ascalón se estiró desde su guantelete. Luego, aprovechando la pérdida de equilibrio, clavó la espada en la espalda de Uchiha Sasuke. Los tres observaron horrorizados cómo el cuerpo era elevado en el aire, empalado y obligado a mirar hacia el cielo. Por un momento, la sangre brotó de la boca del humano. Luego, su forma se oscureció y su cuerpo se volvió negro como una sombra antes de desaparecer como si el sol lo hubiera quemado. Issei les gritó a todos. El enemigo se está haciendo pasar por Uchiha-kun. Pensé que estaba conmigo, pero cuando le di la espalda, me apuñaló. Pensé que estaba muerto. Pero no tenía su espada sagrada. Era solo una básica.
Akeno tragó saliva con fuerza y abrió mucho los ojos. Incluso si hubiera sido un falso Sasuke, presenciar eso sería algo que se le quedaría grabado en la mente. El peón vio su comprensible angustia y la agarró por los hombros. Está bien, le aseguró. No sé cómo, tal vez magia de ilusión, pero, no es él. Los enfrentamientos fueron duros, tanto literal como simbólicamente. En la guerra tradicional, las lanzas eran mejores en las formaciones, ya que otorgaban una ventaja en cuanto a alcance y capacidad para golpear en zonas vulnerables. Si uno luchaba en línea o en un campo de batalla abarrotado, que era a menudo el caso, mantener la distancia mientras mataba a los enemigos era ideal. Cualquier cosa para protegerte, especialmente si tuvieras un escudo. Pero un espadachín. Un maestro espadachín. Las espadas fueron diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían una maniobrabilidad y una velocidad superiores. Golpear, cortar y parar eran más prácticos. La espada espiritual divina de Uchiha Sasuke se encontró con la lanza sagrada del sol poniente de Cao Cao. Golpe tras golpe, los dos estaban en un movimiento continuo de golpear, bloquear y volver a golpear. El héroe estaba nervioso. Sus amigos habían sido derrotados, o peor aún, capturados. O peor aún, muertos. No había nadie más que pudiera ayudarlo. Incluso si por algún milagro mataba a su enemigo, no le quedaban aliados y se enfrentaba al mundo solo. Sasuke, por su parte, esperaba terminar con esto lo más rápido posible. Había estado allí demasiado tiempo y ahora tenía otras prioridades que le ocupaban la mente. Lo primero era encontrar a Opis y averiguar qué le estaba pasando. No era su maestra, no nos engañemos, pero era alguien con quien necesitaba trabajar para poder volver a casa. Si realmente le habían quitado su poder, lo cual era difícil de imaginar, entonces podría morir. Y eso no pudo suceder. El siguiente paso fue encontrar a Leonardo por razones que ni siquiera comprendía del todo. El chico era prometedor y Sasuke se preguntaba qué tan valioso podría ser como aliado. Pero nada de eso importaría si alguien más llegaba a él primero. Si Shalva lo mataba, sería terrible. Y si se reunía con Cao Cao, no había forma de saber para qué más usarían su Sacred Gear. Se suponía que eso sería todo. A excepción de una preocupación más que lo carcomía rápidamente. Amino. Se preguntó si ella estaba bien. Ciertamente así lo esperaba. Ella era fuerte y él tenía fe en su habilidad y en la de sus compañeros. Sin embargo, el deseo de garantizar su seguridad nublaba su mente. ¿Preocupado por tus amigos? Preguntó de repente Cao Cao. Sé lo que quieres decir. No te preocupes, estoy seguro de que las abominaciones se lo están pasando genial matándose entre ellas. Con un poderoso empujón, el líder de la facción de los héroes envió un proyectil a toda velocidad por el aire, obligando a Uchiha a esquivarlo. Saltó hacia atrás, deslizándose por el suelo, pero sus movimientos se detuvieron cuando el suelo debajo de él se volvió gris. No. Se estaba poniendo gris. Sasuke miró al lancero y entrecerró los ojos. ¿Un Denjutsu? Ni siquiera se había dado cuenta de que el ojo de reemplazo que Cao Cao había obtenido era real. Su cuerpo se ralentizó, volviéndose más pesado. Había sido golpeado en pleno movimiento, y ahora se estaba petrificando lentamente. Sus piernas se endurecieron, pero reaccionó rápido. El Chidori crujió, cortando cualquier material sólido que intentara generarse en él. Cao Cao lanzó la lanza una vez más, apuntando a un golpe mortal, pero su enemigo se movió demasiado rápido, teletransportándose fuera de posición y apareciendo cerca del héroe. Este último reposicionó su arma, enfocándose en otra perforación, pero sus ojos se abrieron cuando el fuego lo rodeó como un escudo. Enton. Kagutsuchi, lanzamiento de Blaze. Kagutsuchi. Las púas de Amaterasu estallaron alrededor de su cuerpo. El héroe se estremeció, sabiendo muy bien lo peligrosas que eran las llamas. Retiró su lanza, pero sus ojos se abrieron cuando una mano violeta agarró la punta y la apretó. Las costillas de Susanoo se formaron alrededor de su usuario, transformándose rápidamente en un esqueleto. Sus brillantes ojos amarillos bajaron en una mirada siniestra.
Oscuridad. Pensó Cao Cao. Intentó liberar a True Longinus, pero la lanza no se movió. La mano libre de Susanoo se abalanzó sobre el humano, a punto de golpearlo hasta que no quedara nada. El héroe también sentía lo mismo y haría todo lo posible para evitar que le arrebataran su lanza de esa manera. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a esto. Un brillo repentino y abrasador. Luz el aura sagrada explotó desde el Sacred Gear, su intensidad y vitalidad eran tan cegadoras y abrumadoras que parecía como si Dios Todopoderoso hubiera regresado de entre los muertos, desatando su ira sobre el inframundo. Incluso desde lejos, los demonios podían sentir el calor del poder que les hacía temblar como si estuvieran en medio de una tormenta de nieve. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Sasuke escaneó el área a su alrededor, pero su enemigo no estaba en el suelo. Él estaba en el cielo. Y no era el mismo de antes. No, toda su aura había cambiado. La energía dentro de su cuerpo había pasado de un brillo amarillo humano básico a un mar de blanco puro. Solo por eso, parecía que era una persona completamente diferente. Casi como Michael, pensó Sasuke. La lanza comenzó a girar, como un reloj rápido, dando vueltas alrededor del portador mientras cerraba los ojos. Su Sacred Gear había evolucionado. En la cabeza de Cao Cao flotaba un pequeño halo. Tal vez la corona que siempre había creído que estaba allí. Flotando detrás de su espalda había una más grande, más redonda y más formidable. Era, sin duda, la fuente de su balance Breaker, similar a como Issei Valley tenía núcleos en su escala Mail. Su cuerpo ahora levitaba naturalmente, ya no necesitaba magia para mantenerse en pie. Por último, a su alrededor flotaban 7 esferas doradas idénticas que le recordaban a los orbes que buscaban la verdad. ¿Podría ser Madara? ¿Obito? ¿El sabio de los 6 caminos? Ni siquiera cerca. Quizás en el Tsukiyomi infinito, pensó con una sonrisa burlona. Un orbe en la parte superior de su nave se rompió y se acercó a los lanceros. Desaparecer. Bloquear. Sasuke giró 180 grados, con su espada presionada hacia abajo. En un abrir y cerrar de ojos, su enemigo se había teletransportado. Rápido. Mucho más rápido de lo que su propio jutsu de cambio de posición podía lograr. Los dos se presionaron uno contra el otro, y pudo sentir el aumento de fuerza que poseía Cao Cao. Su velocidad, su fuerza, su resistencia y su poder. Incluso su ojo normal brillaba blanco, casi como en trance. Asaratana pronunció sin tono alguno, enviando una de sus rápidas esferas sagradas. Cuando el orbe tocó a Sasuke, este reapareció en otro lugar, pero el Uchiha contraatacó e intercambió posiciones con otro objeto. Ambos se encontraban enzarzados en una lucha de teletransportación desconcertante, cada uno de los combatientes poseía una habilidad similar. Uno atacaba, el otro bloqueaba y luego ambos desaparecían, deslizándose en todas las direcciones posibles, buscando una abertura, una ventaja. Intentaron abrumar al otro, para confundir al oponente. Finalmente, la frustración se apoderó de Uchiha y permitió que Susanoo se manifestara. Cao Cao se lanzó hacia adelante y apuñaló a través de las costillas. La hoja cortó profundamente, pero al golpear, la punta de la lanza se melló y luego se atascó, clavándose en los huesos espectrales. Sasuke cortó al héroe en el brazo, salpicando sangre y contagiándolo de veneno. En lugar de redoblar sus esfuerzos, su enemigo sacó su arma y adoptó un enfoque más cauteloso. Pero el shinobi se negó a dejarlo escapar fácilmente. Desapareció de su lugar, cambió de lugar con uno de sus orbes y apareció arriba. Una vez más, el lancero recibió un corte, esta vez en la espalda, la hoja cortó y dañó una pieza del núcleo de su Sacred Gear. El héroe se desvaneció hacia atrás, jadeante. Tu veneno no funcionará, dijo con confianza. Esta lanza cura, tanto como ayuda como ofensiva. Bajó la mirada. ¿Y tu espada? Una simple broma. Todas las armas sagradas son inferiores a esta lanza. Otro teletransporte, otro choque. Uno de los orbes descendió, más cerca del Kusanagi. Cuando tocó la katana, el humano pronunció una palabra. Kakaratana.
De la nada, la espada que el shinobi había estado llevando durante todo este tiempo, tuvo un cambio completo ante sus ojos. La hoja en sí se rompió. Sasuke miró la empuñadura de su ahora inútil arma. Había resistido cada batalla, cada enfrentamiento y cada fuerza con la que se había encontrado. A decir verdad, había pensado que era indestructible, a diferencia de las armas que Kiba podía forjar con su Sacred Gear. Pero la True Longinus tenía la capacidad de romper cualquier arma, si era capaz de romperse. No todas las espadas eran iguales, pero por ahora, el Uchiha no era un espadachín. ¿Está muerto el dragón? No era probable. La espada seguía siendo una espada, solo que era una espada inútil que necesitaba reparación. Pero eso no sucedería ahora. Si su mano ya no pudiera sostener una espada, entonces simplemente se convertiría en la espada. Chidori crujió en el aire, negro y feroz. Mientras en el cielo, Cao Cao levitaba, mirando hacia abajo. Sasuke extendió su palma derecha abierta. Banzo Tenin. Usar el ninjutsu del camino de Ba contra alguien que pudiera teletransportarse no funcionaría, simplemente se movería fuera de él. En cambio, sobre la tierra llena de cicatrices yacía una enorme roca irregular que se había desmoronado desde una colina cercana. El rayo de Indra había atravesado los cimientos, destrozando la tierra y dejando al descubierto los escombros oscuros que había debajo. La roca se movió lentamente al principio, luego, con mayor fuerza, se precipitó hacia quien la había invocado. El héroe entrecerró los ojos y se preparó. Incluso antes de esta pelea, Georg había visto tu telequinesis en Kioto. Magia extraña. Magia extranjera. Normalmente, solo un equipo sagrado se usaría para usar un poder como ese. Sin embargo, no era nada para él. Uno de sus orbes o su lanza serían suficientes para romper una simple roca. Sasuke lo atraparía y lo arrojaría contra su enemigo. La roca acelera aún más, y más rápido, mientras su velocidad aumenta milisegundo tras milisegundo. Cao Cao apuntó su lanza hacia abajo, pero en un abrir y cerrar de ojos, de alguna manera, estaba apuntando, hacia arriba. Sus ojos se abrieron de par en par. Antes de que su orbe pudiera teletransportarlo, fue golpeado por el enorme trozo de tierra, que se estrelló contra su cuerpo y lo arrojó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Aplastó partes de su cuerpo, la fuerza contundente hizo que su cabeza y su cuerpo giraran en una variedad de direcciones aleatorias. Cayendo, golpeándose, destrozándose contra el suelo, no era más que tierra. El Rinnegan se encendió una vez más. Aunque sabía que Sasuke podía teletransportarse intercambiando posiciones con objetos, no sabía que podía hacer que otros intercambiaran posiciones de la misma manera. Cuando el Uchiha apareció sobre él, Cao Cao intentó recuperar el equilibrio, pero su cuerpo desorientado no era capaz de reacomodarse. El Chidori llegó, cortando su pecho, pero sin penetrar el corazón. Le rozó el pecho, enviando más sangre y chillidos cada vez más agudos al aire. El lancero entonces se teletransportó a un lugar seguro, pudiendo finalmente calcular lo que había sucedido. Por lo que he podido averiguar, cada ojo hace algo diferente. Como con esa figura ilusoria de antes, el rojo puede hacer que se levante, mientras que el morado probablemente sea la forma en que se teletransporta. O lo ciegan o le quitan los ojos. Luego se frotó el ojo falso y dijo: se enganchó en una piedra cuando me golpearon, no funcionará. Tendré que volver a buscar otro. Tosió de dolor. Tenía muchas heridas, la mayoría visibles, pero algunas más profundas, que le dolían hasta el centro, hasta los huesos. Mientras tanto, Sasuke observó con su Mangekyo. Los orbes. Solo uno de ellos ha sido utilizado para teletransportarse. Todos tienen algún poder único. Debe ser así, especialmente recordando las extrañas palabras que había usado cada vez que sucedía algo anormal. 7 orbes. 7 palabras. 7 poderes. Teletransportación. Aura sagrada. Romper armas. ¿Qué más? Fuego negro. Amaterasu. En lugar de entrar en pánico, Cao Cao blandió su lanza y envió un orbe hacia el fuego que había llegado a temer.
Cuando lo alcanzó, el shinobi vio como su jutsu de repente se descontrolaba, se redirigía y se disparaba hacia su posición en el suelo. «Veamos cómo lo manejas», gritó furioso el lancero. Para antagonizar aún más a su enemigo, Sasuke se quedó quieto, permitiendo que su propio dojutsu se acercara a él. Podría haberlo reprimido, como lo hizo cuando Karin se quemó sin querer, pero en cambio, eligió un enfoque más singular. Cuando llegó el fuego, simplemente extendió la palma de su mano y absorbió su propio jutsu. Destruye los orbes. Destruye el halo. Destruye al hombre. Llévame. Giró la cabeza y entrecerró los ojos. La espada del emperador demonio yacía verticalmente en el suelo, llamándolo una vez más. ¿El dragón que deseas? ¿El grande? Puedo cortar esas escamas como si cortara un pastel. De repente, Cao Cao murmuró algo en voz baja. Juntó las manos en un gesto parecido a una oración mientras su lanza giraba una vez más como un reloj que se mueve rápidamente. Parinaya Karatana. Purgó la luz. Había un sol naciente. Un mar brillante de amarillo y blanco. No importaba cuántas veces una persona viera la estrella salir del horizonte, siempre sería cautivadora para la vista. Esta luz resplandeciente, brillante, deslumbrante, centelleante, reluciente, dorada, intensa, luminosa, radiante, reluciente, plateada, resplandeciente, soleada y vívida surgió del orbe que había sido lanzado hacia el suelo justo delante de él. Sasuke no huiría ni miraría hacia otro lado. Cuando Gran voló por sí solo y llegó a sus manos, golpeó la luz. Y cortarlo directamente. No había mejor sensación que estar a la ofensiva y ganar. Kabate Hiratana. Después de purgar la habilidad más poderosa de Cao Cao, Sasuke permaneció inactivo con una sonrisa. El ataque más reciente envió 7 figuras encapuchadas desde la posición del lancero. Eran invisibles y le recordaron a Uchiha el jutsu del limbo de Madara. Sin embargo, incluso podían verse con su Mangekyou. Para confundir a su enemigo, simplemente no reconoció su existencia hasta que se acercaron a él y lo rodearon. Se elevó al cielo y, cuando el héroe se teletransportó al suelo, lo persiguió. Entonces los fantasmas atacaron. Shinra Tensei. Una oleada de chakra se había vertido en el jutsu. Su velocidad, poder y devastación se expandieron en un radio de 360 grados a su alrededor. Todos los fantasmas y el propio lancero fueron lanzados en todas direcciones. Los clones del héroe se desvanecieron y él quedó solo para levantarse del suelo. Cao Cao, como muchos, había perdido batallas antes, pero esta vez, recibió una fuerte presión. Se aferró a su lanza, manteniendo su cuerpo erguido. Todavía tenía heridas ásperas en su cuerpo, la sangre goteaba por toda su figura. Jadeaba pesadamente, y la verdad era que su poder estaba menguando. Aunque era un poderoso guerrero con el Sacred Gear más poderoso, no era un maestro. «¿Estás loco por usar esa espada?», dijo débilmente. Sasuke se encogió de hombros. Tenía curiosidad por ver si era tan efectivo como irritante. Luego lo inspeccionó. «Pero tienes razón. Ningún hombre cuerdo debería usar esto más de una vez, si es que alguna vez lo hace». La espada le estaba haciendo algo negativo. Su poder era inmenso, pero también peligroso. Nublaba sus sentidos y le susurraba oscuras promesas que no deseaba escuchar. «Me está manipulando. Me está dando la sensación de que ya he ganado. Destruye. Destruye. Destruye». No solo podía sentir que su cuerpo se drenaba con cada golpe, sino que también podía sentir una oleada de adrenalina extraña corriendo a través de él. Confianza. Seguridad. Locura. Pero nadie puede negar su eficacia. Los orbes. Uno por uno. Con una luz negra crepitando junto a Gram, se teletransportó y dividió los orbes en dos, evaporándolos en el aire. Cao Cao sudaba y entraba en pánico. Cada estocada, puñalada e intento de enviar poder hacia su enemigo era esquivado, cortado o simplemente fallado. Incluso cuando pensaba que era posible un contraataque, el Uchiha mantenía la compostura y no vacilaba ni un segundo.
Se teletransportó detrás de él, apuntando a Cruel Longinus para atacarlo por la espalda. Con solo su visión periférica, Sasuke se hizo a un lado, se dio la vuelta y cortó hacia arriba en un amplio arco con gran. Cuando el héroe jadeó, sus orbes cayeron, uno por uno. Se movieron casi de forma autónoma, tratando de evadir. Su Sharingan siguió su trayectoria, destruyéndolos golpe tras golpe antes de que pudieran huir. Cuando quedó el último, el lancero intentó un último contraataque sorpresa. Maniobró su lanza y la apuñaló hacia arriba. Pasó peligrosamente cerca de la mano de Sasuke, casi atravesándole la muñeca. Sin embargo, en lugar de arriesgarse, simplemente dejó caer a Graham al suelo y se echó hacia atrás, salvando su mano y preparando un contraataque propio. No necesitaba una espada demoníaca para terminar esta pelea, tal como no la necesitaba cuando comenzó. Cambió posiciones con el último orbe y en su lugar se dirigió hacia el final. Chidori. Sasuke clavó su jutsu característico en la espalda de Cao Cao, rompiendo su Sacred Gear y cortando la parte posterior de su hombro, tan agudo como rápido. Le atravesó el brazo y le cortó el hombro. Fracaso. Por fin, el líder de la facción de los héroes había sufrido una verdadera derrota. Sasuke se paró frente a él, mirándolo hacia abajo, casi con lástima. La mayoría de las peleas las disfrutó, pero esta no. De repente, las palabras llegaron con un sonido suave, más suave que nunca, incluso más ligero que un susurro. Sin embargo, provenían de la boca del oponente derrotado y de la ambición que siempre llevó consigo. O lanza. La verdadera lanza sagrada que atraviesa a Dios. Absorbe la ambición del rey de la dominación que duerme dentro de mí y atraviesa la brecha de la bendición y la destrucción. Tú. Anuncia la voluntad y conviértete en luz. El Uchiha se tensó, pero esperó a ver si algo salía a la luz. Lo reconoció como un canto de algún tipo, que probablemente reuniría más poder. En el cielo, una luz brillante estalló hacia abajo. Saltó hacia atrás, pero rápidamente se dio cuenta de que no era un ataque, ni estaba dirigido a él. Era como si el cielo mismo hubiera lanzado un rayo hacia el inframundo, golpeando al héroe caído y llenándolo de un resplandor. Cao Cao explicó. Mi técnica prohibida. El brillo de la supremacía. La idea de la verdad. Tosió. Es la voluntad de Dios la que está imbuida en mi lanza. No había ninguna duda al respecto, se sentía divino. Dios. Ayúdame. Sasuke miró hacia arriba, sus ojos escaneando la luz vibrante. Reconoce mi voluntad. Mi ambición. Una voz llamó desde los cielos, pero solo los lanceros pudieron oírla. El Uchiha se tensó. Él no conocía a este Dios todopoderoso, pero todos le temían o al menos le respetaban. Se decía que era la entidad más fuerte que existía, incluso más poderosa que Triexa, Gran Rojo u Opis. Rizevin le había dicho que él era la razón por la que 666 había sido sellado en primer lugar. Y la razón por la que había sido tan difícil tratar de encontrar y deshacer el sello de la bestia. Y la razón por la que no lo habían descifrado era por lo poderosos que eran los sellos. Si su poder era realmente tan magnífico como todos afirmaban, y una parte de él estaba incrustada en el verdadero Longinus, ¿qué podría ser? Y la razón por la cual no lo habían abierto era por lo poderosos que eran los sellos. Cao Cao se detuvo por un momento. Destruyan a este. Instó. Derríbenlo con su poder. Aplástenlo. O traigan algo de su mundo o del nuestro para destruirlo. Eso llamó su atención. Y sin duda, sería un milagro. ¿Quién de las naciones elementales podría derrotar a Uchiha Sasuke? La lista era pequeña. Y por un breve segundo, se preguntó si Uzumaki Naruto aparecería justo frente a él y se enfrentarían una vez más. ¿Podría un milagro matar a Sasuke? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. No. La luz se desvaneció. La intervención divina no salvaría al héroe. Cao Cao finalmente cedió. Soy demasiado débil para usarlo. Mi poder no me escuchará. O eso, o la voluntad de Dios eligió tu ambición por sobre la mía. Sasuke bajó la mirada y dijo. No, idiota, pensó, tu ambición siempre fue proteger a la humanidad.
Pedirle que me matara iba en contra de tus propias creencias y de aquello por lo que luchaste con tanto esfuerzo. Pero elegiste matarme en lugar de ayudar a los más cercanos a ti. Sabes que nunca fui una amenaza para la humanidad. Yo mismo soy un ser humano, no había ninguna intención de decirle esto, no serviría de nada. En su visión periférica surgió movimiento. ¿Y ahora qué? Pensó irritado. Interrupción tras interrupción. Negro. Negro en el cielo. Capas negras a su alrededor. Figuras con capuchas negras. Nunca dudó de que los Grim Reapers eventualmente regresarían por él. Lo querían a él, a su alma, tanto como su Dios les había ordenado. Cuando abandonó el reino de los muertos, lo había hecho con fuego, no con permiso, a diferencia de cómo las deidades solían permitir que las almas escaparan. Era natural que buscaran venganza, sin importar cuán lamentables fueran las criaturas no muertas. Ya vienen, susurró Cao Cao débilmente, con sangre brotando de su boca. Mátenme, antes de que nos atrapen a los dos. Thanatos y Orcus aparecieron, pero sus guadañas permanecieron sin desenvainar. Sasuke accedió a su pedido. Apuntó su chidori hacia abajo y griega. Una luz azul cegadora estalló. El cuerpo de Cao Cao se convulsionó violentamente de repente, sus ojos se abrieron de par en par. La luz brotó de su boca, su nariz, sus oídos, de todo su ser. Ver esto con gran detalle le trajo a la memoria algo que Zenobia le había dicho. Se trataba de su pasado y su trabajo como exorcista. Esto se llamaba exorcismo. Un evento en el que un espíritu maligno o demonio tomaba posesión de un cuerpo humano para provocar corrupción y tormento. El caballero había supervisado personalmente estos eventos y, a menudo, tenía que lidiar con las consecuencias en caso de que no pudieran salvar el alma. Pero este no era ningún demonio. Los labios del héroe temblaron, pero cuando habló, no era su voz. Tu lamentable lanza sagrada no te protegerá ahora. Sasuke apretó los dientes. Esa voz. Esa voz temida. Infierno. Primero Indra, ahora el dios griego de la muerte. Todas las deidades que el héroe había traicionado parecían querer su cadáver. Entonces el shinobi se dio cuenta, no están aquí por mí, no, solo por sus posturas y posiciones, estos enemigos no estaban aquí para reclamarlo o buscar venganza por cómo destruyó su preciado reino. Cao Cao. Ahora eres mío, muchacho. Tu alma. Tu lanza. Todo es mío. Una sonrisa extraña y maliciosa se dibujó en el rostro del humano. Su cuerpo de repente levitó y sus extremidades se retorcieron de forma antinatural. De repente, Orcus se abalanzó sobre el verdadero Longinus. Intercambio. Sasuke desapareció y reapareció en el lugar de Orcus, con la lanza ahora en sus manos. Salió corriendo. El cuerpo poseído de Cao Cao se burló. ¿Cuál es tu problema, muchacho? Vine aquí por paz y justicia, no para revivir viejas heridas. Parecía que Dios no quería traer la ira de su antiguo cautivo. El Uchiha sonrió. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. La voz de Hades resonó en la boca del héroe. Bien. Entonces tú y yo estamos acuerdos. En cuanto a este. Me debe una gran deuda. Me ha engañado como un tonto. Como lo hizo contigo y con muchos otros. Cucu. Pero se olvida. El infierno fue una vez el reino de los muertos. Mis raíces están incorporadas en estos terrenos, y solo se fortalece con la muerte. Y vendrá más muerte, con la guerra. Incluso ahora. Estoy en mi trono. Observando. Riendo. Te tengo, muchacho. Y no te dejaré ir. Eso fue todo, simplemente habían esperado una oportunidad para atrapar al héroe. Fue una respuesta adecuada. Ninguna deidad, especialmente una que actuaba como un niño, deseaba ser avergonzada por un humano. Sasuke entonces preguntó. ¿Qué va a pasar con él? Aunque ya sabía la respuesta. La cabeza de Cao Cao se inclinó de forma antinatural. Lo mismo que te pasará a ti algún día. Cucu. Lo mismo que les pasará a todos. Excepto este será mío. Mi fiel y subserviente discípulo en espera. Pero no le concederé el beneficio de una transición rápida. Ni su alma seguirá adelante.
No. Él aprenderá a servirme, voluntariamente. Para pagar su deuda. Para alguien como Cao Cao convertirse en una parca contra su voluntad, un final verdaderamente terrible para un héroe. De repente, los subordinados de Hades cantaron un extraño zumbido en un idioma que los Uchiha no conocían. Entonces, un círculo mágico generado por Thanatos se formó debajo de ellos. Se expandió y se tragó una vasta área que capturó a todas las figuras del reino de los muertos, así como a su futuro hermano de armas. Todos miraron a Uchiha, que permaneció inmóvil, sin miedo mientras el poder se acercaba a él. Pero en su interior, sabían que no debían acercarse demasiado. Puede que hayan sometido a un humano, pero atacar a Sasuke sería una historia diferente. Hades conocía a los shinobi. No cometería el mismo error que había cometido Indra antes. Y entonces, no había ningún deseo de luchar contra el dios griego. Ni ayudar a Cao Cao. Desaparecido. Todos se habían ido, se habían teletransportado. Habiendo tomado lo que vinieron a buscar. No había vuelta atrás para Cao Cao en el reino de los muertos. Ahora estaba prácticamente muerto. En realidad, era incluso peor que la muerte. Eventualmente se derrumbaría y se sometería al Hades, convirtiéndose en uno de sus temibles segadores. Todo su cuerpo y alma se desvanecerían. Su carne, sus órganos, sus recuerdos, incluso sus poderes, se desvanecerían cuando se viera obligado a enfrentar lo inevitable. El verdadero Longinus pulsó en el agarre del shinobi. Luego, su luz se desvaneció. El aura sagrada. El poder. Desapareció. Ahora bien, era simplemente una lanza normal y básica. Sasuke permaneció en completo silencio durante un largo momento. A pesar de lo victorioso que estaba, no se sentía del todo satisfecho con la situación. Tal vez fuera simpatía por sus semejantes, algo que nunca había necesitado entender, ya que en su hogar la mayoría eran humanos. Por otra parte, había sido Cao Cao quien intencional y conscientemente lo había enviado al reino de los muertos para sufrir el mismo destino. A su mente le vino un pensamiento. Tal vez debería haberlo matado, según su petición. Él era su enemigo, y como shinobi, no debía sentir empatía por el enemigo en la batalla. Pero la batalla había terminado. Y ahora, su enemigo moriría, de una forma u otra. Akeno. Ese nombre volvió a carcomerle la mente, llenando el vacío que se había formado. Ella era una prioridad y pensar que corría peligro le producía una extraña sensación de ansiedad. ¿Qué le estaba haciendo? Sin embargo, también tiene otras prioridades en mente. Office, maldito dragón celestial. ¿Qué te parece esto? La pelea entre Shalva Beelzebub y Udoise ya había llegado a su clímax. A pesar de la clara diferencia de poder, el demonio de sangre pura luchó con todo lo que tenía, lo que claramente no había sido suficiente. Su cuerpo estaba destrozado, después de haber sido golpeado y apaleado como un muñeco de trapo. Estaba cubierto de su propia sangre, sus huesos gravemente fracturados, su magia agotada, incluso con la serpiente de Opis desenvainada al máximo. Pero eso no lo detuvo. Issei, por otro lado, jadeaba, herido también, aunque no tan gravemente como su enemigo. Su magia se estaba agotando, pero su armadura permanecía intacta y tenía ira, verdadera ira. Esa emoción entró en acción, impulsando su poder, alimentando su rabia. Sin embargo, tenía que tener cuidado. La última vez, cuando se volvió demasiado inestable y emocional, su Juggernaut Drive se había revelado. Y en una situación como esta, muchos amigos y enemigos por igual morirían. Mientras rociaba sangre, Shalva creó un círculo mágico dentro de su mano. Lo que apareció de allí fue una sola flecha. Opis flotó detrás de él, observando la sangre con una mirada cautelosa. Samael, ya fuera por arrogancia o por simple ingenuidad, el peón se mantuvo firme. No había forma de que algo como una pequeña flecha imbuida de magia pudiera hacerle daño. Su armadura podía soportar ataques masivos de seres mucho más poderosos que el propio Shalva. Por otra parte, no tenía idea de qué había en esa flecha. Un golpe y moriría. Afortunadamente, un amigo sabía lo que contenía.
Belzebub estaba babeando de éxtasis, sed de sangre y furia. Sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa se extendió por su rostro. No le importaba su vida, sus ambiciones, sus metas o sus sueños. Todo se trataba de matar al Sekir-Yuta y a tantos demonios como fuera posible. Lo dejaría todo por su odio hacia el Emperador Dragón Rojo. Si pudiera librar a todo el inframundo de toda vida, lo haría. Cuando el proyectil fue lanzado, fue casi triste. En su momento de verdadero deseo, parecía haber desaparecido. Más bien, había sido reemplazado. Los ojos de Shalva se abrieron cuando una figura apareció entre él y Youdou Issei. Un niño. Un niño humano. El demonio sintió entonces que algo estaba detrás de él. Se dio la vuelta y vio que Office, que había estado allí durante toda la pelea, había desaparecido de repente. En su lugar, había sido reemplazada, al igual que la flecha, por la misma persona que ahora estaba frente a él. Aunque ahora, su mano izquierda estaba cubierta de un rayo negro. Uchiha Sasuke corrió, con su Chidori e hizo extendido hacia afuera, alcanzando el tamaño de una lanza afilada y puntiaguda. Shalva se tensó y levantó círculos mágicos para su defensa. Rápido. Pensó ante la repentina llegada. Pero Sasuke fue incluso más rápido de lo que podía procesar. En un ataque veloz, cortó todas las barreras mágicas defensivas que el viejo demonio pudo reunir, abriéndose paso con facilidad y llegando aún más lejos. La base de su torso fue separada de su mitad inferior, dejándolo en dos. Ambas mitades de su cuerpo volaron hacia atrás, estrellándose contra el suelo, la sangre brotó al aire como una manguera expuesta. Ni siquiera Uchiha Madara se había defendido de esto. Pero a diferencia de este último, el descendiente de Belzebú no se regeneraría. Ahora, de espaldas, el perpetrador de toda esta batalla yacía mirando hacia arriba, con sus ojos marrones obligados a mirar el cielo del inframundo en el que había crecido. La vista solo cambió cuando su ataque se elevó sobre él. Tú, dijo Shalva con voz áspera, mientras la sangre brotaba de su boca. Tú estabas allí. Sasuke miró hacia abajo, con furia en sus ojos coloridos. Solo una mirada a Opis, y eso confirmó lo que Cao Cao había dicho. Ella se había debilitado. ¿Qué le hiciste? Preguntó en voz baja. Devuélvele su poder. O tu muerte será aún peor de lo que es ahora. Shalva repitió. Estuviste allí, dijo, en la brecha dimensional. Te quedaste detrás de Rizebim, de todas las entidades extrañas que habían asistido a esa reunión de la Brigada del Caos, solo Kuroka lo había recordado, y eso fue solo por su olor único. Había sido como una mosca en la pared, solo un simple humano que parecía mucho menos importante que las muchas figuras influyentes y poderosas presentes. Sin embargo, este demonio lo reconoció al instante, y eso era algo que Sasuke no había esperado. Ayúdame, suplicó, mata a ese dragón. Ayúdame, si lo haces, le devolveré su poder. Incluso ahora, en su último aliento, pensó que podía manipular y mentir a los Uchiha, como había hecho con muchos otros. Sasuke repitió, presionando su pie contra su herida, causándole dolor, no soy un tonto. No tienes su poder. Puedo verlo, se agotó dentro de ti. Bajó la mirada, dime. ¿Qué hiciste con el resto? Sería poco práctico para el demonio haberle quitado toda la fuerza a un dios dragón. Y, aunque lo hiciera, todavía habría perdido contra Youdou Issei. No has estado involucrado, respondió Shalva débilmente. Lo dividimos entre nosotros. Se hizo un trato, después de la última reunión. ¿Qué trato? Cao Cao, yo, y Rizebim, nunca había sido consciente de ello. No tenía sentido. Opis era su activo más fuerte. Ella sola era más poderosa que toda la Chaos Brigade combinada. Ella era su líder. Y, sin embargo, se habían vuelto contra ella tan fácilmente. ¿Había hecho algo para merecer esto? ¿Había ido en contra de su deseo por el Gran Rojo? No. El shinobi sabía que no era eso. Aunque no había estado allí, podía darse cuenta de que la razón era bastante simple. Ella debe haberles dicho que no. ¿Pero por qué debilitarla? Incluso si no luchaba activamente, su sola presencia era una amenaza para todos.
Sasuke apretó los dientes. Más planes sin mí. Más mentiras. Más traiciones. Esto era lo peor de todo. Verse obligado a tratar con aliados que le ocultaban cosas importantes. En ese momento, Youdou Issei se acercó. Oye, sigue vivo. Antes de que Shalva pudiera pronunciar sus últimas palabras, un rápido corte de Chidori le atravesó el cuello y la sangre se derramó por el aire en una grotesca exhibición de violencia. Sus manos reaccionaron instintivamente y se agarraron la herida en un intento desesperado por contenerla, pero fue inútil. La vida en sus ojos se desvaneció, al igual que su ambición de grandeza cuando comenzó esta segunda guerra civil del diablo. El peón inmediatamente jadeó y miró a Sasuke. Vio la ira, la furia, la oscuridad, en esos ojos rojos y morados suyos. Aunque habían ganado, parecía como si lo hubiera perdido todo. En verdad, Issei tenía miedo de decirle algo a su compañero de clase. Nunca lo había visto así. Después de un momento de prolongado silencio, el Uchiha habló, en voz baja, sin emoción alguna. ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde está Leonardo? Aunque sentía tensión, Issei tragó saliva y respondió. Shalva vino a nosotros y me atrajo. No quería abandonar a todos, pero tenía que rescatar a Opis. Él la estaba controlando. A todos ellos. La Brigada del Caos solo la estaba usando como mascota. Frunció el ceño. Solo espero que todos vean eso. Pero miren. Ella no me está atacando a mí ni a nadie más. Solo tenemos que explicárselo a todos y lo verán. Ellos controlando a Opis. Claro, pensó Sasuke. Llamémoslo así. Para su sorpresa, el Uchiha parecía de mente abierta. Buen trabajo, la felicitó, pero es una idea terrible. No lo aceptarán. Ella es la líder de una organización terrorista y ahora está debilitada. Mire a nuestro alrededor. Toda la culpa puede recaer sobre ella. Con su poder agotado, la encerrarán en el mejor de los casos, y la matarán en el peor. Entonces Opis se les presentó. Mis amigos, comenzó, con una voz que transmitía genuina preocupación, me abandonaron, el dios dragón que representaba el infinito, el caos y la nada pero a Sasuke le costaba verla de esa manera. Tal vez era porque nunca la había visto en una forma monstruosa. Tal vez era porque tenía la apariencia de una chica joven y vulnerable, lo que lo hacía más comprensivo. Tal vez era porque le había salvado la vida en la brecha dimensional. O tal vez era porque sabía que la necesitaba para enfrentarse al Gran Rojo. No importaba. Él colocó suavemente su mano sobre su cabeza y la acarició. Su ira latente se había calmado en ese punto. Todavía te queda un amigo. Opis sonrió y asintió. Amigo. Issei se cruzó de brazos con celos. Oye, soy yo quien la rescató. El Uchiha miró entonces al chico y frunció el ceño. Bajo ninguna circunstancia la entregaremos. A nadie. A Azazel. Los Maous. Michael. A nadie. Luego añadió. Tenemos que escondernos en algún lugar. Se frotó la barbilla. Después de esta batalla, las facciones tomarán partido. A favor nuestro. En contra nuestro. La mayoría serán neutrales y no albergarán al líder de una organización terrorista. No, tiene que ser en algún lugar cercano, en algún lugar, local. De ninguna manera. Objetó el peón. Pónganla en su casa. Ya está bastante abarrotada en mi habitación. Asia y ahora Irina ya están fisgoneando entre todos. Sasuke negó con la cabeza. Por el momento, quédatela contigo. Luego, encontraré un lugar donde ponerla. Hizo una pausa. Deberíamos ponerla a salvo ahora. Vamos, vámonos. Su camarada dudó. Espera. Dijo. No podemos irnos así como así. ¿Y eso por qué? Issei frunció el ceño ante su pregunta. Buchou, dijo suavemente. Tengo que encontrarla. Y. A ti también. Akeno senpai. Deberías hablar con ella, después de la batalla. Estaba un poco nerviosa. Un poco, conmocionada. Se frotó torpemente la nuca y evitó el contacto visual. Algo pasó, el Uchiha hizo una pausa, desconcertado. ¿Qué pasó? ¿Cómo era el resultado de una batalla como aquella?
Desafortunadamente para Rías Gremory, ella no estaba allí para verlo. En cambio, se encontró de nuevo en el mundo humano, de nuevo en el club de investigación oculta. Esta era su zona segura, donde obtenía claridad, paz, sabiduría y experimentaba alegría con algunas de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, cuando miró por la ventana abierta, todo lo que pudo ver fueron las gotas de lluvia. Las lágrimas del inframundo, y nunca en su vida se había sentido más triste, pero hizo lo posible para que no se notara. Durante los últimos 2 días, ella había estado de mal humor, atrapada en la depresión, en un miedo total y absoluto. El rey es la pieza más importante. Si se pierde, todo está perdido. Recordó lo que Sasuke le había dicho, que ella era el núcleo de la identidad de la nobleza. Para ella, perder la fe sería la capitulación definitiva. Por eso había querido quedarse. Para estar con su familia, su casa, sus tierras, sus compañeros demonios y por su inframundo. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Cuando terminó, su orden fue restaurar todo lo que fuera posible. Y aunque muchos aceptaron su ayuda, fue su Sir Seth Lucifer quien ordenó que la enviaran de regreso a la Academia Quoy al mundo humano. No es su hermano, era Lucifer. No hubo negociación con el Mao. Había hablado con su tono poderoso y autoritario, un tono que nunca había usado con ella antes. Él veía a su hermana pequeña como un modelo de inocencia y juventud y, a decir verdad, no quería arruinar eso. Sin embargo, eso no era justo para Rías, que quería ayudar a su gente, a su familia, a su sociedad. No soy un niño. Tal vez fuera cierto, tal vez no. Pero una cosa estaba clara. Había demostrado su valía en la batalla y no se había derrumbado ante los ojos de aliados y enemigos por igual. Sus serenos ojos azul verdosos se desplazaron hacia el escritorio que daba a la sala del club. Azazel, el líder de los Grigori, había sufrido una herida catastrófica, atravesada nada menos que por el verdadero Longinus. Aunque no era un demonio, había dejado una fuerte huella en su cuerpo. Por suerte, su amigo Shemasai lo había encontrado apoyado en un árbol. Había rumores de que incluso había estado rezando, curiosamente. Debió haberlo hecho, ya que todavía estaba vivo, aunque en ese momento se encontraba en coma. No cabía duda de que se había preocupado profundamente por el bienestar del asesor del club. Y aunque se esperaba que viviera, había un silencio ensordecedor en el salón del club ahora que se había ido. Siempre les había dado confianza en momentos de necesidad. El rey estaba estresado. Quería pintarse las uñas, pero últimamente prefería mordérselas. Rías, dijo Akeno suavemente, estamos aquí para ti. Ella asintió con la cabeza a su amiga. Lo sé, luego, se volvió hacia ella. Pero ¿y tú? ¿Se lo mencionaste? Los ojos de Akeno se abrieron un poco antes de cerrarse. Todavía no. De repente, las puertas del salón del club se abrieron, revelando la totalidad del club. Aunque todos habían luchado bien, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Había sido sangriento, había sido brutal, más un sabor a guerra que cualquier enfrentamiento anterior. Todos eran guerreros jóvenes, no acostumbrados a la constante visión de muerte y destrucción que se había desplegado ante ellos. Pero resistieron, lo mejor que pudieron. Estar juntos, unidos, era sin duda la columna vertebral en la que todos confiaban. Zenobia, Kiba, Irina, Rosueize, Asia, Koneko y Gasper. Por último, estaban los 2 chicos de la clase 2B. Entraron los últimos. Juntos. Algo que rápidamente se estaba convirtiendo en algo habitual. La reina sonrió, esos 2 han estado pasando bastante tiempo juntos, ¿no crees, Buchou? Rías asintió. Son uña y carne, bromeó. Cuando todos se reunieron, el rey se paró en el lugar donde normalmente habría estado Azazel y los enfrentó a todos. Todos los ojos se dirigieron hacia ella y sus conversaciones quedaron en silencio. La belleza de cabello carmesí forzó una sonrisa y tragó saliva con fuerza. Nunca había sido tímida frente a su nobleza, especialmente porque, incluso desde una edad temprana, le habían inculcado un nivel de oratoria digno de un demonio noble. Y estos eran sus amados camaradas, no extraños.
Sin embargo, algo lo hacía difícil ahora. Tal vez fuera la incertidumbre del futuro, o tal vez la carnicería de la batalla todavía persistía en su mente. De cualquier manera, dirigirse a ellos no era tan fácil como lo había sido antes. Pero lo que necesitaban era un grito de guerra, algo que les hiciera saber que, a pesar de la batalla, había más por venir. Todos ustedes, ella hizo una pausa, su mano temblaba y su respiración era inestable. Todos ustedes, lo intentó de nuevo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sasuke se levantó y apareció ante ella. La miró con una mirada sorprendentemente suave y una expresión ligeramente divertida. Ustedes, y comenzó, imitando, o bromeando contra Rías, y no necesitan un discurso. Y bien por eso, porque yo no doy ninguno. Bajó la voz y su rostro se endureció hasta convertirse en una mueca. Hay pocos momentos en la vida en los que tenemos que estar en nuestro mejor momento, en los que tenemos que ser valientes y tenemos que soportar lo que venga. Una vez más, ese momento ha llegado. Más vibrante, más mortal y más sangriento que nunca. Esto es la guerra. Y tú lo viste. Muerte. Así es. Así es siempre. ¿No te gusta? Hazte más fuerte. Sé el enemigo que temen que seas. Sé el enemigo en el que piensan dos veces. Pero nunca pienses que estás luchando en esta guerra solo. Ya demostraste que no tienes miedo, el resto es fácil. Cuando las palabras llegaron a su fin, hubo un momento de silencio. Entonces, la sala estalló, tan fuerte que rompió su propia barrera de sonido. El rugido se extendió más allá de la escuela, dejando que incluso los que estaban afuera lo oyeran. Sonrisas, risas, aplausos, ni siquiera él esperaba tal reacción. Sasuke entonces miró a Rías, quien lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca se había imaginado que él sería capaz de hablar así, ser así y ahora, incluso sonreír así. Oh, Dios mío, la princesa de cabello carmesí había hecho honor a su nombre. Incluso su piel pálida y suave se había tornado de un rojo oscuro. Incluso los Uchiha se preguntaron, ¿de dónde salió eso? Por alguna razón, ver al diablo tartamudear y trastabillar lo había impulsado a hablar, por ella, por Azazel y por todos ellos. No era propio de él. No, ni siquiera parecido. Prefería demostrar su confianza con fuerza, no con palabras. Pero parecía haber tenido buena repercusión. E incluso él no podía negar que había una sensación de pasión en sus propias palabras que también lo hacían sentir empoderado. El rey se dio un momento para calmarse. Cuando su nerviosismo cesó, ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa como ninguna otra. Había anochecido y la lluvia seguía cayendo, cada vez más fuerte y más fuerte. Las nubes tapaban el cielo y la luna apenas se abría paso. Estaba oscuro, como era de esperar, la oscuridad más intensa que había experimentado la ciudad de Kuo. Todos estaban en casa, con suerte, y aún más afortunados serían si alguien los acompañara en la cama para mantenerlos calientes en esa fría y húmeda noche de invierno. Casi toda mi vida aquí, no creo haber sentido nunca una lluvia como esta. Akeno Imejima estaba envuelta en una túnica, la temperatura afuera era terriblemente fría. Se encontraba bajo el techo de una de las 3 habitaciones de madera conectadas de su santuario. Cuando era niña, sus padres vivían en las habitaciones principales, mientras que ella vivía en el edificio del este, y el del oeste era para los invitados. Habían pasado muchos años desde que esa habitación había sido ocupada. Pero ahora, tenía un invitado. Observó a Sasuke, su compañero al que había llegado a cuidar. Cada día su relación evolucionaba, ya fuera en tiempos de paso de guerra. No hay ningún lugar ideal donde esconderse, excepto quizás la brecha dimensional. Pero Gran Rojo te devorará si tiene la oportunidad. Le dijo esas palabras a una jovencita de extraños ojos grises y huecos. Tenía orejas puntiagudas y una expresión que la hacía parecer loca o simplemente indiferente a todo lo que la rodeaba. Pero la reina no era tonta, ya había visto a esa persona antes, en el inframundo. Y era confuso, ya que era extraño ver a Sasuke tratándola como a una niña que necesitaba que la cuidaran. Opi se quejó. Hay mucho ruido aquí, no se podía negar que la lluvia hacía mucho ruido.
Especialmente esta lluvia. Entonces, tápate los oídos, respondió él. Ella asintió y se los cubrió con las manos. Cuando se puso de pie, se preguntó si el dios necesitaba algo. Una manta, una cama, tal vez. Algo de comida, tal vez. Pero luego se dio cuenta de lo ridículo que sonaba eso y se retiró de inmediato de la habitación. Cerró la puerta con cuidado y observó a Opis tumbada en el suelo. Luego, se volvió para mirar a la única persona que, comprensiblemente, se mostraba muy cautelosa con toda esta situación. Es temporal, aseguró, pero es lo mejor. Akeno suspiró y miró hacia otro lado con el ceño fruncido. Me siento culpable por mentirle a Rías. Sasuke respondió. No estás mintiendo. Simplemente no se lo estás diciendo. Esperaba que su sonrisa calmara su preocupación, en cambio, agregó. Se lo diré. Y no mencionaré que aceptaste. Eso la hizo sentir mejor, pero solo un poco. Caminaron uno al lado del otro, él más cerca del borde donde caía la lluvia. Ella se agarró de su brazo y se apoyó contra su hombro. ¿Por qué no podemos denunciarla? ¿No fue ella al menos parcialmente responsable de todo eso? Por un momento, pensó en no mentir. En decir la verdad. Estaban empezando a doler esas y pequeñas mentiras. Por supuesto, jugar con los hechos nunca había sido un gran problema para él en el pasado para conseguir lo que quería. El mundo no era blanco y negro, y la mayoría de las personas tenían aspectos que las hacían más complejas que simplemente buenas o malas. Cosas que las hacían únicas en ese sentido. Todos los shinobi son asesinos, aunque eso no significaba que fueran automáticamente malvados. Pero Akeno no era gris. Era blanca, de buen corazón, genuina y, en el fondo, la persona ideal. Y él lo sabía. Pero él no lo era. Sasuke explicó de nuevo. Ella es inocente. Shalva admitió que la usaron como chivo expiatorio, culpándolos de todos sus crímenes. Incluso le quitaron su poder y, al final, le quitaron casi todo. Ahora, si los Maous, el cielo o cualquier persona en una posición de alto poder la atrapan, pueden usar la batalla en el inframundo como justificación para sellarla. O peor aún, matarla. Incluso Yudou está de acuerdo. Él no permitiría que eso sucediera. Cuando entraron, se ajustó la chaqueta y se preparó para levantar la capucha para protegerse de la lluvia. Aunque podía usar un círculo mágico, extrañamente parecía preferir salir a la oscuridad. La reina estaba nerviosa. No sabía quién era realmente Opis. ¿Un dios? ¿Un dios malvado? ¿Durmiendo? ¿Descansando? ¿Justo al lado? Eso naturalmente generaría preocupación para cualquiera que viviera cerca. Era bastante extraño que confiara tanto en Issei como en Sasuke, y no había ninguna intención maliciosa viniendo de ella. Pero no era fácil convencerla de confiar en el dragón Ouroboros tal como estaban. Ella bajó la cabeza y dijo, ¿puedes quedarte a pasar la noche? Aunque había querido preguntarle esto antes, nunca lo había hecho. Generalmente porque estaba nerviosa por hacerlo. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, no sentía ninguna razón para no preguntar. Prefiero mi propia cama. Bueno, al menos lo intentó. Sasuke salió a la calle bajo la lluvia y de repente se detuvo. Como si le hubiera caído un rayo, se dio cuenta de algo. Se dio la vuelta de inmediato y volvió a entrar rápidamente. Sí, lo vio en sus ojos. Una mirada de preocupación, inquietud y un dejo de miedo. No contra él, afortunadamente, sino hacia la entidad obvia que estaba justo al lado. Conocía a Opis, así que no estaba preocupado por el bienestar de Akeno. Pero ella no lo sabía. Y ahora, lo quería allí para garantizar su seguridad. Quizás podría quedarse un poco más. ¿Qué le estaba haciendo? ¿Tienes una toalla? Akeno sonrió y buscó a toda prisa una toalla grande que le cubriera el cuerpo. La tomó, se frotó el cabello antes de quitarse la chaqueta. No estaba todo empapado, pero sí lo suficiente como para que tuviera que quitarse la mayor parte de la ropa para mantenerse seco. Cuando vio tanta piel, quedó claro que no estaría cómodo sin la ropa adecuada. Te vas a resfriar. Te traeré una bata. Él respondió. Eso no será necesario.
Simplemente cambiaré la ropa cuando llegue a casa. Con el rabillo del ojo, pudo ver su insatisfacción con eso. Desde que llegó del inframundo, Akeno había sido y pegajosa. Esa era la palabra que él usaría para describirla. En realidad, ella simplemente deseaba estar cerca de él, con él. Incluso verlo parecía ser su prioridad. Había una ansiedad dentro de ella, y aunque Sasuke tenía buenos ojos, no era tan hábil para leer las emociones de las personas como lo era para leer sus movimientos en una pelea. ¿Pasó algo?, preguntó. El caso es que él sabía que algo había pasado. Había obligado a Izella a que respondiera y también le habían dicho que la reina les había pedido a todos que no lo mencionaran. Para él, no era gran cosa. Uno de los clones que Leonardo había engendrado había llegado a algunos de los miembros de la nobleza y, con razón, había sido asesinado. Aparentemente, había aturdido a la reina y le había traído a la mente una escena inquietante, una que se repetía en su cabeza. Akeno lo abrazó y suspiró. Te vi morir, admitió. Un impostor. Estoy segura de que alguien te lo contó. El enemigo te utilizó, y aunque sé que era una ilusión, me duele pensar en ello. Perdón por preocuparme por ti. Sé que no te gusta cuando la gente hace eso. Sus ojos se pusieron rojos y una lágrima solitaria cayó por ellos. Odiaba cuando las mujeres lloraban, o mejor dicho, cuando cualquiera lloraba. No porque pensara que era un gesto de debilidad. Incluso él había llorado algunas veces en su vida. Pero había algo en ver a Sakura Bakarin sollozar que siempre lo irritaba. Probablemente porque sentía que estaban desperdiciando sus lágrimas por él. En vano. Los ojos de Sasuke se suavizaron, colocó su pulgar en su mejilla y secó la lágrima. Es bueno escuchar eso, respondió con calma. Y. Gracias por preocuparte por mí. Yo también pensé en ti. Lo único que lamento en esa batalla es no haber terminado antes mi pelea, así que podría haber evitado que lo vieras. Yo mismo lo habría hecho. Después de todo, era yo el que estaba siendo suplantado. Ella levantó la vista, sorprendida de sentir aprecio por algo que él a menudo detestaba. Sí, ella le creía, esa mirada en su rostro y en sus ojos. Estoy cansado, dijo de repente, no creo que pueda llegar a casa. Akeno sonrió. Ara, es tarde, no. Un niño podría perderse en esa oscuridad, cuánta vergüenza. Sasuke yacía allí, en su cama, casi sin ropa porque estaba mojada. Tenía un futón relativamente pequeño, aunque era suave y cómodo. Mucho más que el suyo. Luego preguntó, ¿fue tu idea? Él respondió, ¿tienes una cama en la otra habitación? Akeno se sobresaltó. Ufufu. ¿Intentas escapar?, explicó mientras miraba hacia otro lado. Nunca había tenido a un chico en mi habitación antes. Y mucho menos en mi cama. Había una pequeña cantidad de culpa o vergüenza persistente, aunque era inocente e injustificada y no sería permanente. Simplemente era diferente, ya que ella nunca había experimentado esto antes. Por otra parte, él tampoco, pero no parecía importarle tanto. Cuando vio lo expuesto que se veía, le dijo, ¿estás seguro de que no quieres algo de mi ropa? Te vas a enfermar. Él se quedó inexpresivo al pensar en esa sugerencia. Estoy bien. La luz se apagó y ella saltó dentro junto a él. Te tengo, susurró ella con picardía, en mi red. Sasuke sintió que sus labios lo rozaban, sus piernas lo envolvían como un calamar que envuelve a su presa. Ella se acercó aún más, negándose a dejarle la oportunidad de escapar. Los dos se besaron lentamente, con respiraciones entre ellos. Era la mitad de la intensidad de lo que uno podría esperar, pero era el doble de afecto. Se habían extrañado, sin duda. Y para su sorpresa, se encontró a sí mismo sin ganas de dormir en su propia cama como solía ser. Ella se apartó. Ara, me pregunto, si hubiera sido yo la que era una ilusión, ¿me habrías descubierto? La pregunta fue hecha a modo de broma, pero él se la tomó un poco más en serio. Sabría que eres tú. Por tu forma de hablar, de caminar, por tu forma de ser, podría reconocerte a kilómetros de distancia. Cientos de impostores podrían interponerse en mi camino y yo te encontraría. ¿Matarlos?
No me supondría ninguna diferencia, porque sé que no eres tú. Tú lo tienes, algo que nunca podría ser replicado. Algo que solo puede colocarse una vez y luego nunca más volverá a aparecer. Puede que tú no lo veas. Puede que los demás no lo vean. Pero yo puedo verlo. ¿Ilusiones? Bueno, esas son las más fáciles de ver. Y tú tampoco estarías en una. Solo tú podrías estar en la realidad. Eres demasiado bueno para un impostor. La verdad es que no tenía ni idea de qué decir. Palabras para recordar, sin duda, pero por ahora, ella simplemente, se sonrojó. Gracias, respondió Akeno finalmente. Eso es muy dulce. Luego, su tono se volvió astuto. ¿Quién te enseñó a ser romántica? Pensé que yo era la primera. Él no tenía intención de ser romántico, pero así fue como le pareció a ella, al menos. Ella apoyó la cabeza sobre la almohada y se acercó a él. ¿Primero qué? Preguntó Sasuke. ¿Quieres decir y? Ella asintió. Lo eres, respondió, fue demasiado. Golpe labios, sobre labios, chasqueados y tomados, como ella quería. No respondió Akeno alegremente. Fue la cantidad justa. Luego preguntó. Normalmente eres tan severo, pero siento tanta pasión saliendo de ti. Eso me hace feliz, ya que siempre parecías sereno. Demasiado sereno. Sus ojos se desviaron. Me alegro de que puedas ser así, al menos conmigo. Muchas chicas en la escuela se preguntaban si naciste con esas emociones. Nunca tuve motivos para ser así. Con nadie. Excepto contigo. De repente, se le cayó la parte de la manta. Ara, dijo con las mejillas rojas, hace calor aquí. Hace mucho calor aquí, él negó con la cabeza. Todavía hace frío. Cuando Akeno escuchó eso, volvió a ponerle la manta encima, aunque más sobre él. Luego se acercó aún más, hasta donde casi podían escuchar sus latidos y hacían el suficiente silencio. No hablaron después de eso, era tarde, y finalmente sus ojos violetas se cerraron mientras descansaba muy cerca de él. La tenía envuelta con un brazo, como si la abrazaran mientras dormían, algo que los dos no habían hecho antes. Aunque no estaba cansado como había dicho, cerró los ojos y se permitió estar allí, solo por esta noche. Aunque, a decir verdad, esto era mucho mejor que estar solo. Se preguntó si a ella le importaría que él estuviera allí otra noche. Para vigilar a Obis, por supuesto. Nada más. Nada menos. ¿Qué me estás haciendo? En realidad, ¿qué le estaba haciendo?